adelantábamos, le damos el espacio a cuestiones quizá que tienen más que ver con lo cultural en la ciudad. Estamos recibiendo la presencia de Héctor Bernardo en nuestros estudios, es autor del libro América Latida. Te damos la bienvenida, Héctor, ¿cómo te va? Gracias por la invitación y por la bienvenida. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, muchas gracias. Voy a mostrar la obra en cámara, acá está el libro, me lo dedica Héctor, así que muchas gracias. Bueno, ahí está, la obra la tenemos aquí en mano. Bien. Yo cuando veo un libro así, América Latida es, ¿no? Pero referido a América Latina, pienso en los libros de Galeano. No Galeano sé, ¿no? Es un referente siempre, ¿no es cierto? ¿Te que va marcando ahí el camino. ¿Algo? No. En parte hay ¿Sí? algo. Esta América Latida, que fue el título que yo le puse a este libro, tiene que ver también con esas venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto? Que Galeano tan bien utilizó para narrar lo que había sido todos los siglos de expoliación del continente, todo lo que había sido la lucha de los pueblos y de un pueblo que vibra, que late, y por eso también yo le puse en ese sentido América Latina. Es una América que late constantemente al ritmo de las luchas de sus pueblos. Una América que yo creo hace mucho tiempo está en disputa, más allá de las diferencias de modelos que puede haber habido en estos últimos años. Todos sabemos que no es igual Chávez que Néstor Kirchner, o que Lula, o que Evo, o que Fidel Castro, pero en definitiva en todos esos procesos están las luchas de fondo que tienen que ver entre los proyectos de mayorías, donde se incluye a los sectores más vulnerables, y los proyectos de minorías, donde hay sectores que concentran la riqueza en pocas manos, que concentran el poder en pocas manos, y que tienen alianzas estratégicas con los sectores del poder mundial. Claro. Y el sueño, perseguir ese sueño de la patria grande también, ¿no? Siempre la idea también es parte de esa disputa, ¿no es cierto? Los referentes, los grandes referentes que han surgido en la región han tratado de construir esa patria grande, han tratado de darnos cuenta que en realidad las fronteras en nuestro continente son diseñadas por los hombres, no están, digamos, no están en esa región, y a la vez el imperio, ¿no es cierto?, como en este caso Estados Unidos, que es el país más influyente en nuestra región, que siempre ha sido gobernado también por una casta muy particular de corporaciones, de sectores vinculados a la energía, a la especulación financiera, que son los que definen quién gobierna en Estados Unidos. Siempre el imperio con la política de divide y reinarás. Entonces, tratando de romper todos los proyectos de integración que han surgido en la patria grande y mantener algunos organismos como la OEA, que históricamente le ha servido a sus funciones, que en algún momento trató de maquillarse cuando surgió la CELAC y cuando empezaban a tomar fuerza otros organismos regionales. Entonces la OEA, para que no se le desbande los sectores, los países, los gobiernos que estaban incorporados a ese organismo, trató de maquillarse un poco más de democrática, pero en cuanto hubo una recomposición neoliberal en la región, rápidamente volvió a tomar ese carácter de Ministerio de Colonia de Estados Unidos y volvió a responder a esos intereses de manera ya burda, ya descarada, porque la verdad el rol que está haciendo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en ese organismo va a quedar marcado para la historia de una manera negra. Creo que fue una charla que tuvimos con vos, Héctor, en otra oportunidad, que me decías que para lo que se viene en Argentina, para la política que quiere implementar Alberto y Cristina en el país, a nivel regional va a estar complejo, digo, por lo que pasa en Uruguay, por lo que está pasando ahora en Bolivia, en Chile, Bolsonaro en Brasil,
Digo, ¿cómo se hace para justamente pensar un proyecto nacional y popular con esos vecinos, ¿no? Así, en esa situación. Bueno, aquí lo fundamental va a ser, y va a ser una prueba muy difícil para ver la cintura política a nivel internacional que tenga Alberto Fernández. Ya algunos gestos empezó a dar frente al golpe de Estado en Bolivia, mediando para que el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, permitiera que el avión de México que iba a trasladar al presidente boliviano hacia el país azteca pudiera frenar en Asunción, pudiera cargar combustible y salir hacia México. Esa mediación la hizo Alberto Fernández con un presidente de derecha, como es Mario Abdo Benítez. Digamos, no se cerró a decir, bueno, busquemos algún presidente también que tenga una mirada, que venga hasta Uruguay, donde había por lo menos hasta este momento un presidente más afín a nuestra mirada y que salga desde aquí, o busquemos distintas formas. No, por empezar, que tenía que cruzar distintos espacios aéreos el avión, pedir autorización a cada país que cruzara esos espacios aéreos, pero medió con un presidente de derecha como Mario Abdo Benítez, cuya historia es bien de derecha, no es, digamos, un presidente de centro, digamos, un presidente que es hijo del secretario personal de Alfredo Stroessner, digamos, un hombre que hacia el interior de Paraguay también tiene un modelo neoliberal y también tiene políticas muy cerradas y alineadas con el pensamiento de derecha, y en su política exterior está alineado con las políticas de Estados Unidos. Sin embargo, Alberto Fernández supo hablar, aún sin ser presidente en funciones, ¿no? Sí. Ser presidente electo, supo mediar con Mario Abdo Benítez, demostrando que va a intentar hacer eso con el resto de los presidentes una vez ya en funciones. Habló con Piñera también, no tuvo las mejores respuestas en ese caso. Él en alguna declaración dijo, creo que Piñera no entendió de lo que estábamos hablando, pero bueno, aún sin estar en funciones. Yo creo que va a ser un desafío muy duro, porque incluso ya cuando ganó las elecciones el desafío era importante y el contexto era otro. Bolivia estaba gobernada por Evo Morales, Uruguay todavía estaba gobernada por el Frente Amplio, y se avisoraba ahí una alianza importante para construir este proyecto de unidad. Las peleas con Bolsonaro ya venían, pero él le había bajado bastante el tono a esas peleas, y ahora el contexto cambió aún más. Digamos, lo de Uruguay era previsible, había encuestas que decían que si en primera vuelta el Frente Amplio no ganaba por más de un 45%, iba a ser muy difícil que gane en una segunda vuelta, pero lo de Bolivia fue una gran sorpresa que se dé en esta coyuntura, ¿no es cierto? No fue una sorpresa las intenciones golpistas. Bolivia ya había tenido un intento de golpe de Estado en 2008, había tenido el intento separatista de la media luna boliviana, Pando, Beni y Santa Cruz. Sí. La derecha boliviana venía muy violenta, muy anti-Evo. Evo había tenido intentos de ser asesinado en distintas oportunidades. Había expulsado a la Embajada de Estados Unidos, había expulsado a la DEA, había expulsado a la CIA, tenía un enfrentamiento muy claro con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo creo que, como hablaba también hace poco con algunos compañeros también analistas, no sorprende nada de lo que está pasando en la región. Sí, era muy difícil de decir va a pasar este año, va a pasar, pero en realidad si uno se pone a ver el contexto de cada uno de esos países, ninguno de los hechos que están ocurriendo son realmente sorprendentes. Fer, no, me quedo ahora pensando en eso. Lo que me llama la atención es cómo hace 10 años atrás estábamos con un proyecto claro de Patria Grande y ahora está totalmente desmoronado y se tiene que volver a construir eso. ¿Qué fue, desde tu punto de vista, lo que pasó ahí, o qué acontecimiento puntual ocurrió para que hoy estemos en esta situación, Héctor? Yo lo que creo principalmente
es que en este marco que decía hoy, ¿no es cierto?, de luchas de proyectos populares, proyectos de mayoría frente a proyectos de minorías, y que esos proyectos de minorías tienen estas alianzas con el poder hegemónico a nivel mundial, la región había entrado en un clima de surgimiento de todos estos grandes líderes regionales, desde la llegada de Chávez en el 98 a Venezuela, después Lula, después Néstor Kirchner, después se sumó Correa, bueno, Evo Morales, Tabaré ya estaba, después Pepe Mujica, sí, Cristina, digamos, se fueron sumando todo esto, Fernando Lugo en Paraguay, bueno, con Lula después vino Dilma Rousseff, incluso en Centroamérica había países muy afines, ¿no es cierto?, la propia Cuba, Nicaragua con Daniel Ortega, El Salvador con Salvador Sánchez Seré, bueno, y Zelaya en Honduras. Todo ese armado realmente era un armado que iba en contra de los intereses de estos sectores de poder que están acostumbrados a manejar la región como su patio trasero, lo han dicho abiertamente, digamos, distintos referentes de la política norteamericana han planteado esa cuestión de que América Latina es su patio trasero. Me acuerdo de una anécdota de Atilio Borón que ilustra mucho esta imagen, ¿no es cierto? Él fue a una conferencia en Estados Unidos donde estaba el asesor de política internacional de Obama, y el asesor de política internacional dio la conferencia, habló de Europa, habló de África, habló de Medio Oriente, de Asia, y no mencionó América Latina. Terminó la conferencia, Borón se acercó, le dijo que había sido muy interesante, que había dado muchos datos muy buenos, pero le parecía raro que no hubiese mencionado América Latina, y esta persona le respondió: lo que pasa es que América Latina no es política internacional. No hablo de América Latina como no hablo de Texas, como no hablo de California. América Latina es política interna. Para ellos, claro, esta región les pertenece, ya con la doctrina Monroe de 1823, que dice América para los americanos, siempre les perteneció, y tienen los tiempos, la paciencia y la estructura diversa y multiforme para mantener el control de la región. En un momento lo perdieron, en 2005 se dio aquel hito que fue el no al ALCA. Claro. Sí, yo creo que fue el año, ¿no? Fue el gran símbolo, digamos. Sí. Pero sí, hay quienes plantean, como Oscar Laborde, que es parlamentario del Mercosur, y yo comparto ese planteo que él hace, que fue tan grande ese no al ALCA que tal vez nos quedamos distraídos festejándolo, mientras que Bush, cuando se iba en el avión, ya iba pensando él, sus asesores, los que incluso lo manejan a él, iban pensando cómo recuperar este territorio que habían perdido, mientras nosotros estábamos festejando un gran triunfo. Habíamos tenido un gran triunfo, una batalla habíamos ganado, pero no habíamos ganado la guerra. Y realmente ya habían empezado en el 2002 con el golpe de Estado contra Hugo Chávez en Venezuela, después vino el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, antes había estado el intento de golpe de Estado en 2008 contra Evo Morales en Bolivia, 2009 Zelaya en Honduras, 2010 el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador, 2012 el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay, 2016 el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, y ahora 2019 el golpe contra Evo Morales en Bolivia. Todo parte de una misma articulación, de un monstruo que tiene muchísimos tentáculos, que un tentáculo es el poder judicial, otro tentáculo es el poder mediático, otro tentáculo es el poder financiero, otro son las fuerzas represivas oficiales, otras son las fuerzas represivas paraoficiales, otros son muchas fundaciones y ONG, y otros son distintos organismos internacionales, incluso los organismos internacionales de crédito. Este monstruo pone en funcionamiento esos tentáculos de manera combinada, como les convenga, depende de la estrategia que tenga que llevar
en su momento. Si le conviene, primero siempre generalmente van los medios de comunicación construyendo un discurso, construyendo una imagen, y después empiezan a actuar los otros elementos que son el poder financiero, generalmente desestabilizando, el poder, una parte del poder político que le sigue respondiendo a ellos, muchas veces en el poder legislativo o en distintos sectores de la vida política de ese país, y las presiones de la embajada, de las fundaciones de la ONG, y las combinan como les conviene. En este golpe contra Evo Morales vemos, como no veíamos hace mucho, la mano de las fuerzas represivas oficiales, el ejército y la policía. Pero no quiere decir que los otros golpes no hayan sido parte de una misma estructura, como el lawfare, digamos, esta persecución mediática y judicial también es parte de esta misma lógica de recuperar un territorio en disputa. Este recorrido entonces se enmarca en donde, Héctor, América Latina es un libro que yo te comentaba antes de que empecemos a charlar. Lo empecé a hacer en 2015, después lo paré, después lo volví a arrancar. La primera idea era buscar referentes de toda la región que nos ayuden a comprender lo que pasa, mirando la coyuntura, pero trabajando también un poco más en profundidad, trabajando el rol de los medios, el rol de la mujer en estas nuevas luchas. Si ha sido más difícil, están las preguntas ahí a Gabriela Rivadeneira, que es asambleísta, bueno, fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, hoy también es perseguida política por el gobierno de Lenín Moreno, a Piedad Córdoba, una referente importantísima de Colombia, a Ángela Robledo, que fue candidata a vicepresidenta también en Colombia. Están las preguntas de si es más difícil hacer política siendo mujer, si es más difícil militar, defender los derechos humanos habiendo sido mujer, y con qué trabas se han encontrado por el camino. Están las políticas sobre el rol de los medios de comunicación, entre otras personas lo charlamos con Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores en Brasil, también con Paulo Pimenta, que es el presidente del bloque de diputados del PT en Brasil. Está la discusión sobre los medios de comunicación, está la discusión sobre lo que pasó en las coyunturas de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, un país constantemente en el foco de esta lucha. Está lo que pasó en México en estos últimos años. Una de las entrevistas que a mí más me gustó de este libro debe ser a la persona menos conocida de todas las que aparece en el libro, porque en el libro también está Linera, está Zaffaroni, está Tilio Borón, pero una entrevista que le pude hacer a María Herrera Magdalena, que es una mujer mexicana, una mujer sencilla, sin ningún nivel de formación muy grande, pero es madre de 4 hijos desaparecidos. México ha sido, desde fines de los 90 hasta ahora, inclusive en este momento en que López Obrador está tratando de cambiar esa matriz mexicana, pero que sigue con ese funcionamiento porque va a llevar mucho tiempo cambiarlo. México ha sido un lugar donde el narcotráfico se ha instalado de una manera terrible, donde ha pasado a formar parte del Estado, donde la DEA llegó no para combatir el narcotráfico, sino para monopolizarlo y combatir a la competencia, donde el nivel de corrupción es altísimo, donde la política ha decepcionado una y otra vez, donde se calcula, según cifras oficiales, hay 40.000 desaparecidos y más de 120.000 asesinados. México se lo señala como un panteón gigante, como una gran fosa común gigante, donde encuentran un cadáver y van a excavar, encuentran cientos de cadáveres. Hay tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, tráfico de mujeres para la prostitución y de hombres y mujeres para la esclavitud laboral.
y solo teniendo en cuenta los mexicanos, la cantidad de centroamericanos que pasan por México y mueren en el camino tratando de llegar a Estados Unidos también por estas estructuras de mafia, de trata, de crimen organizado, realmente es enorme. Mirá. Y como me lo decía esta mujer cuando la entrevisté, las cifras oficiales dicen que hay 40.000 desaparecidos. Dice, pero en mi pueblo, dice, hay al menos 20 familias que tienen un familiar desaparecido. Y yo soy la única que hizo la denuncia. Dice, y en cada pueblo, dice, pasa lo mismo. Dice, claro. Por lo cual las cifras es muchísimo más, claro, lo denuncian. Entonces la claro. lucha de esta mujer, que en muchos aspectos me hace acordar mucho a cómo narraron el comienzo de sus luchas las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, de una mujer que empieza a luchar por sus hijos y después se da cuenta que hay muchísimos hijos desaparecidos de otras mujeres y empieza a luchar por todos esos hijos. Por el colectivo, por claro. el colectivo y por la justicia en general. Es una historia de las que a mí más me impactó. Bien, bueno, esto va a ser presentado, Héctor, mañana, entre tantas presentaciones, porque ustedes seguramente ya, como nos comentaba, ya se ha presentado en otros lugares, pero mañana se presenta en 55, número 663, Partido de la Victoria, ¿es así? Sí, 55 entre 8 y 9. Ah. Sí, le pusieron ahí en el flyer el número, pero creo que es más fácil decirlo así, ¿no? 55 entre 8 y 9, Partido de la Victoria. Hacemos la presentación mañana a las 7 de la tarde, donde también va a estar Carlos Raimundi acompañándonos, que es uno de los entrevistados. También Carlos es un especialista en política internacional, ha dado clases en el doctorado de política internacional de la Universidad de La Plata y es un hombre que sabe mucho. Y bueno, va a ser uno de los que nos va a estar acompañando ahí en la presentación mañana a las 7 de la tarde en 55 entre 8 y 9. Perfecto, bueno. Gracias, así que gracias Héctor por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por estas charlas que creo que siempre hay que tenerlas vigentes porque no aparecen comúnmente en los medios de comunicación. Perdón, una cuestión más. Sí. Este material, nosotros, si no, para aquellos que no van a la presentación, ¿está disponible en dónde? Por ahora solo se puede comprar en la editorial de la universidad, que está en 48 entre 6 y 7, en el edificio Karakachov, claro. Ahí en la librería de la universidad, en el subsuelo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo mejor. Gracias.